Padre, gracias por este día. Como siempre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. No nos cansamos de darte gracias. Has puesto en nosotros, Señor, ese privilegio de la gratitud, porque hemos visto quién eres tú, quiénes somos nosotros y la obra que has realizado en nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias y gracias. Ponemos ante ti este momento y clamamos tu luz, tu amor y tu verdad por medio de tu palabra para que seamos transformados, cada vez más y más y más transformados por tu amor, y en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Bendito y bendito sea por siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bien, estamos hoy en 7 de septiembre 2015 y estamos en la gran jornada 2. El título parece un poquito raro, pero dice, dentro del propósito y el plan eterno de Dios. Esta primera parte la hemos estado enfocando a dos aspectos. Uno de ellos es, hemos dicho, la espada, ¿cierto? Y hemos estado hablando de la espada y de dos filos. Y estos dos filos son la palabra que es Cristo y el Espíritu Santo. Y tanto la palabra como el Espíritu Santo es parte del propósito y del plan eterno de Dios. O sea, estamos hablando siempre de lo mismo, enfocado hacia arriba. El punto de la temática general donde estamos es la redención del hombre, la gran jornada 2. Y en relación a la temática, el día de hoy, pues ya vimos que hemos estado platicando las últimas semanas de la palabra y ahora vamos a entrar a estudiar entonces el Espíritu Santo. Y el primer punto que vamos a platicar el día de hoy son generalidades, así como tocamos la palabra y tocamos generalidades y después la palabra desde el principio, la palabra en la iglesia, etcétera, etcétera, así vamos a proceder también. Bien, entonces tenemos aquí la línea, hemos hablado de la Trinidad de Dios. Cuando hablamos de la Trinidad de Dios estamos hablando del seno o consejo. Seno o consejo o Trinidad es el mismo punto. Antes de está el seno, el consejo, la Trinidad de Dios. Y ellos viven en lo que se llama la eternidad. Para ellos no hay ni principio ni fin. Al hablar de la Trinidad, del seno de Dios, no hay principio, no hay fin. Existen. Es el constante presente. Y al hablar de la palabra que estaba refiriéndome a ella hace un momentito, me estaba refiriendo tanto a Cristo como al Espíritu Santo. Y en ambas partes, en ambos filos, tanto la palabra como el Espíritu viene a desarmar en nosotros todo el plan diabólico que el maligno realizó. Así es que estamos en ese punto tan importante de nuestras vidas, para que veamos que ambos aspectos de la espada son necesarios que entren en nosotros. Al hablar del reino de los cielos he hablado del propósito eterno de Dios que viene a ser, Él es santo y quiere que todos seamos salvos y seamos santos. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es casi una invitación para decir, tienen que salir del poder de las tinieblas, tienen que pasar al reino de Dios. Y viene una transformación que es por medio del Espíritu Santo. Entre la palabra y el Espíritu se ejecuta salvación, santidad y glorificación. Son tres aspectos que tenemos que considerar. Hemos estado hablando de la cronología del tiempo o la grafía espiritual. Entonces tenemos que, hay dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento que es para conversión, fe, y arrepentimiento para entrar. Salimos del poder de las tinieblas y entramos al reino de la luz por medio de creer en Jesucristo y el arrepentimiento. Luego viene el caminar cristiano. Y ese caminar cristiano está caracterizado en todo el tiempo de la existencia de la vida cristiana en dos aspectos. El hombre no camina en santidad solo porque camina en santidad. El hombre comienza a caminar en santidad cometiendo errores. Y el cometer errores nos pide la primera palabra que es arrepentimiento. El arrepentimiento, el estudiar la docilidad a la voz del Espíritu Santo nos hace caminar en el plano de la santidad. Hay muchos que nos han antecedido que han caminado así. Sus cuerpos están en este momento en la tumba, pero su alma y su espíritu están allá arriba. Pero llegará un momento en que sonará la trompeta y vendrá el Señor y se parará en la nube. Ahí, en la nube, lo que se llama el arrebatamiento. Y cuando sea el arrebatamiento, primero van a resucitar los que murieron dignamente.
Y los que estemos vivos seremos transformados. Y de esta manera entonces pues seremos levantados, la novia es levantada, la iglesia es levantada. Ahora, ese es un tiempo que todavía no ha ocurrido. Como ese tiempo no ha ocurrido, quiere decir que nosotros todavía estamos en el tiempo de la gracia, del arrepentimiento, de la santidad, porque el propósito de Dios también es glorificarnos. Bueno, va a llegar un momento en que después del arrebatamiento va a venir el proceso de lo que se llama tribulación y gran tribulación. Se habla de 7 años, pero son 3 años y medio de una gran tribulación. Lo he puesto con un cuadrito, no es cuadrito, pues es una especie como que algo estalló ahí, va. Es algo verdito, pero ya saben, lo que se llama la tribulación. Y la tribulación llega un momento en que viene Jesucristo. Cuando viene Jesucristo, viene con la esposa. Hemos ido agregando cada vez más elementos. Ahora, cuando Jesucristo viene y viene con la esposa, se cumple una profecía, que es la profecía el sueño de Nabucodonosor. Por favor, présteme atención. El sueño de Nabucodonosor, ustedes se recuerdan que estaban prisioneros en Babilonia. Entonces Nabucodonosor tuvo un sueño y llegó pues Daniel y se lo voy a decir, Dios del cielo me ha revelado lo que tú tienes. Entonces le habla de una figura que es una cabeza de oro, después le habla de los brazos que son los medos persas, que es de plata, luego los griegos y por último los romanos. Pero los romanos en el año 459 se divide en lo que es Oriente y Occidente. El Occidente es invadido por los bárbaros de esa región y entonces el imperio cae. Y el Oriente que viene a representar por Constantinopla. Entonces Constantinopla cae en el año 1453. Pero en ambos lados, tanto en Oriente como en Occidente, quien se hace cargo del imperio viene a ser la religión. La religión en su forma abraza ambos imperios y permanece en una forma silenciosa. Posteriormente se ve que la estatua de Nabucodonosor tiene dedos, ¿no? 20 dedos. Y se habla de que los pies de Nabucodonosor están construidos o cimentados sobre hierro y sobre barro. Perdón, yo dije 20. Conté los dos lados, pero no solo de los pies. Son 10 pies solo de los pies. Qué bueno, buen punto. Ya estaba yo contando los dedos de la bestia. Bien, entonces son los dedos de los pies, son 10 deditos, 5, fusionados entre hierro y barro. Pero el sueño de Nabucodonosor termina con que una roca no tallada por mano humana es cortada y cae y lastima los pies. Y al lastimar los pies toda la estatua cae. El sueño es que llegará un momento en que la piedra caerá y va a desarmar todos los imperios. Y el que desarma todos los imperios es Cristo con la segunda venida. Entonces la roca es Cristo. Y posteriormente esta roca se vuelve el monte más grande y sagrado que ha existido. Y va a reinar por 1000 años. ¿Vamos bien? ¿Estamos cuadrando, chicos? Bueno, después de eso viene entonces la bestia y el falso profeta es lanzado al lago de fuego. La bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Ahí está el lago de fuego. Y por 1000 años Satanás es prisionero. ¿Cuánto? 1000 años. Viene el milenio y después del milenio Satanás es desatado. Satanás reúne las fuerzas del norte, sur, este y oeste con el apoyo de Gog y Magog y hace la última batalla. Se lanza contra el monte de Sión, pero viene un aliento de Dios. Y ese aliento de Dios destruye todos los que estaban atacando y Satanás es enviado al lago de fuego. Inmediatamente después viene el juicio del trono blanco y ya sabemos los lugares que hay. Nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén y lago de fuego. Y hasta ahí se completa el cuadro. En el momento en que se abre nuevo cielo, nueva Jerusalén y nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, comienza el 8º día. Así se llama. 7 días de creación y el 8º se refiere al tiempo que nos vamos ya con el Señor a la eternidad. ¿Ok? Bien, este es un cuadro que hemos puesto y que sobre este cuadro vamos a trabajar mucho tiempo. De hecho, estamos preparando no uno, sino varios seminarios en relación a los tiempos y a la necesidad de vivir en santidad.
necesitamos entrar claramente a esto. El tiempo, el mundo y las circunstancias que están alrededor de nosotros nos jalan constantemente para que no estemos viendo el proyecto o el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Vamos? Ok, entonces entre la palabra y el espíritu, tenemos la palabra, tenemos el espíritu y la espada, de ambos lados. Ya platicamos de la palabra, ahora vamos a entrar a estudiar un poquito el Espíritu Santo. Al hablar de generalidades tenemos que entrar a varios aspectos que considero son importantes, debemos de tener presente. Al hablar del Espíritu Santo estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, es una persona. Efesios 4, 1, 6, lo vamos a leer en un momentito. Y hablábamos de Efesios 4, 1, 6, y dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está hablando del Espíritu, está hablando de Cristo, está hablando del Espíritu Santo. O sea, son tres personas pero que interactúan todo el tiempo. Interactúan de tal manera que donde está el uno está el otro. La importancia de entender la Trinidad para saber qué vino a hacer Jesucristo y cuál es el plan de Dios por medio del Espíritu Santo. Es una conjugación de elementos que nos lleva a claridad. Y esto me pone a mí en una situación. ¿Qué tanto fue lo que hizo Satanás en nuestras vidas que ha exigido a Cristo y ha exigido al Espíritu Santo? Ha pervertido el espíritu, el alma y el cuerpo. Y era necesario que Cristo entrara, y era necesario que el Espíritu Santo lo recibiéramos y fuéramos marcados como propiedad de Dios para que la obra del Espíritu Santo se haga en nosotros. Esta no es una obra humana. Esta es una obra de dejar o permitir que la obra de Cristo consumada en la cruz se haga en nosotros. Y que la obra o el propósito de lo que hace el Espíritu Santo se haga en nosotros. El Espíritu Santo viene a llenarnos y a equiparnos y a decirnos que somos hijos de Dios. Y que somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. No puedo dejar la palabra o puedo dejar el Espíritu. Entre la palabra y el Espíritu. Ustedes se recuerdan que el sumo sacerdote dentro del pectoral tenía dos piedras. El Urín y el Tumín. Esta es la palabra y el Espíritu. Entre la palabra y el Espíritu viene el caminar. Recuérdense que la primera parte del caminar del pueblo de Dios no fue a través del Urín y el Tumín. Todo el tiempo que estuvieron en el desierto, ellos dirigieron o fueron dirigidos por medio de la nube. La nube se asentaba y ahí se ponía el pueblo. O la nube se levantaba y los conducía. Pero al entrar o a pasar el Jordán, cambia la forma de dirección de Dios. Y posteriormente podemos ver cómo el pueblo de Dios consulta por medio del Urín y el Tumín. ¿Qué quiere decir para nosotros hoy? Hoy tenemos la palabra, podemos doblar rodilla, podemos consultar, podemos clamar, y hay hombres y mujeres que están a nuestro alrededor tocados por Dios que tienen esa sabiduría. Cuando se habla de Urín y Tumín, estamos hablando de que dentro de una congregación hay personas que tienen una habilidad y una ciencia y un don en la palabra de Dios. Y hay otros hermanos que dentro de la congregación tienen ese discernimiento, esa habilidad o sabiduría de Dios para que cuando sale la palabra, Urín y Tumín se hagan uno. Y tengamos una dirección, ya sea profética o ya sea direccional, para que una congregación camine. ¿Será importante la palabra? ¿Será importante el Espíritu? ¿Será importante que dentro de una congregación todos los dones y habilidades sean puestas? Forma el consejo o seno de Dios. No puede separarse del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo está ahí. En todas las intervenciones ahí está. De hecho, es el propósito de ellos que se realice el plan por medio de Jesucristo. Y dentro del plan de Jesucristo está involucrado tanto el Padre como el Hijo. Se revela con ellos, pero tiene su forma particular de revelarse en su propia personalidad.
Vamos a ver. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí hay una diferencia. ¿Está Dios? Sí. ¿Y quién puede profundizar lo de Dios? ¿Y quién puede profundizar mi vida? Y si el mismo Espíritu que habita en mi vida me ayuda a profundizar en mi vida y me revela las cosas de Dios, ¿será interesante eso? ¿Qué me podrá revelar el Espíritu de la eternidad pasada? ¿No es esta la forma como Dios le habló a Moisés? ¿No fue la forma esta que Moisés pudo escribir el Génesis, el Éxodo? ¿No es por medio de la revelación? ¿Y no fue lo mismo que tuvo Juan cuando fue proyectado hacia el futuro, cuando fue arrebatado a la isla de Patmos? Entonces, por Dios, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Con esto podemos ver que está el Padre y está el Espíritu Santo, en una forma diferenciada. 1 Corintios 12:13. Si me pueden regalar un poquito de agua, un vasito, por favor. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí podemos ver otra vez cómo hay una separación, al mismo tiempo que separación, una unidad. ¿Cierto? Sí, lo estamos viendo. El 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y luego, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Vean cómo el Espíritu, vean cómo el Padre, vean cómo el Espíritu Santo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Romanos 8:26 y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces hay como una especie de separación en donde, aunque está la separación, está la interrelación entre ellos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre señala al Hijo, el Hijo señala al Espíritu Santo, el Espíritu Santo señala al Padre, señala a Jesucristo. A la hora de la hora todo el mundo se está señalando. Pero hay una obra que entre los tres se completa, y es la obra de salvación y es la obra de santidad. Cristo nos revela quién es Él y quién es el Padre. Por medio de Cristo. Cristo es el que da la respuesta. Todo el Antiguo Testamento estaba representado como, o se perfilaba como un solo Dios bajo la perspectiva judía. Sin embargo, al leer las Sagradas Escrituras, ese hagamos en el principio, ese hagamos habla de varios. Y posteriormente hay una serie de manifestaciones. Por ejemplo, cuando se habla del ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? ¿Quién es el que habló con Abraham antes de que se fuera a exterminar Sodoma y Gomorra? ¿De cuántas maneras el ángel del Señor no se presenta para hablarle a su pueblo? ¿Y de cuántas maneras no se representa el Espíritu Santo a nivel profético? En aquel tiempo el Espíritu Santo no era una forma manifiesta, sino que en ciertos momentos el Espíritu se manifestaba. Pero no podía ocurrir de otra manera hasta que Cristo viniera y se rompiera el velo. Para que el Espíritu, el Señor lo dice, me tengo que ir para enviar ¿a quién? Al Espíritu, para que fuera de una forma total y completa. Entonces, de hecho, es posible ver los rasgos del Hijo y del Padre, pero del Espíritu Santo no tiene rostro y ni siquiera un nombre capaz de evocar una figura humana. Se habla de Él como el Ruach o el Neuma del aliento de Dios. ¿Cómo podemos darle forma o nombre al Espíritu Santo? Poder, sabiduría, experiencia, toque de Dios. ¿Cierto? Salmo 104:30. Y dice, envías tu Espíritu y las cosas son creadas y renuevas la faz de la tierra. Cuando se habla del aliento, del ruach, de la luz, de la sal, estamos hablando del Espíritu Santo. Es imposible poner la mano en el Espíritu.
Él la puede poner, pero nosotros sobre Él no. Jesús se dejó tocar, ¿cierto? De muchas maneras se dejó tocar, pero nosotros no podemos poner nuestra mano en el Espíritu. ¿Cómo la ponemos? El Espíritu viniendo de Dios y orientado hacia Él. Obviamente, el Espíritu Santo no solo nos recuerda lo que Jesucristo ha hecho, sino que aparte de lo que nos ha hecho Jesucristo, el mismo Espíritu sondea mi vida y sondea el Espíritu del Padre. Cuando viene revelación de atrás o viene revelación de adelante y cuadra con la palabra de Dios, si hay algo que la revelación hace es abrazar más la cruz. Toda revelación que no abrace la cruz no es de Dios. ¿Me expliqué? Toda revelación que no nos ayude a abrazar la cruz no es de Dios. Entonces, Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y esta expresión es una expresión que solo lo pueden decir los que tienen el Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros vamos a bautizar, en los retiros tenemos que dejar que las personas respondan las preguntas. Si nosotros les decimos lo que tienen que responder, lo van a responder. Las preguntas son claras. ¿Jesús está vivo o está muerto? ¿Qué va a decir la persona que tiene el Espíritu? Está vivo. Y la otra pregunta sería, ¿y tú quién eres? Inmediatamente, ¿qué va a responder? Soy hijo de Dios, porque ya florece dentro de él. Y son respuestas para saber que ya ha sido tocado o lleno, no solo de la verdad de Cristo, sino del Espíritu Santo. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. La expresión Abba Padre implica relación. Alguien nos compró. Ustedes se recuerdan que cuando el hombre cayó ocurrieron 3 situaciones que siempre les he dicho, escríbanla, porque es básico. Primero, el hombre perdió la relación con Dios, perdió la presencia de la gloria de Dios. Segundo, el hombre fue condenado a muerte y al infierno. Lleva un sobre que dice condenado a muerte y al infierno. Y tercero, la triple naturaleza fue pervertida. Quiere decir, se pervirtió el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando creemos en Jesús, el primer punto es aniquilado. ¿El primer punto cuál era? Separados de Dios, separados de la gloria. Pero si Cristo pagó por nosotros, ¿quién es el que nos reconcilia con Dios? Entonces el primer punto fue salvo. Ya estamos. Regresamos, hemos sido reconciliados. El segundo punto es, ¿qué? Condenados a muerte y al infierno. El día que creímos en Él, ¿qué pasó? Ya no hay condenación. Hemos pasado de la muerte a la vida. Ahora el sobre, en vez de decir condenado a muerte y al infierno, quiere decir que estamos vivos en abundancia y vida eterna. Y el tercer punto que viene a darnos esta situación es que el Espíritu Santo ha entrado en nosotros, nos ha marcado con arras. Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Llevarnos a toda verdad. Pero llevarnos a toda verdad lo hace a través de recordarnos la obra de Jesucristo, porque en la obra de Jesucristo están los elementos consumados para la liberación. Cada verdad nos da poder para accionar. Pueblo de Dios, la verdad de Jesucristo, la palabra de Jesucristo en nuestras vidas nos da consistencia, seguridad, temple, convicción y nos hace caminar una senda que antes no caminábamos. Y contra más la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo se hace en nosotros, ¿sí?, más consistentes, más congruentes en función del reino de Dios, se comienza a caer las escamas, las tinieblas comienzan a desaparecer. Cualquier velo que pudiéramos tener internamente en relación a las cosas o a la revelación de Dios comienzan a ser quitados. Entonces hay respuestas de madurez, hay respuestas de testimonio. Por eso la importancia de la palabra y el Espíritu. No podemos caminar aisladamente.
Necesitamos la iglesia, necesitamos quien está a nuestro alrededor para que nos hable, sea un atalaya de nuestras vidas. Unos de otros, caminar solo es cuestión de tiempo de que el maligno se lo envuelva. Una invasión amorosa de su presencia, una expansión irresistible y profunda. Cuando tenemos el primer contacto con el Espíritu Santo, es una invasión. Nos invade, nos llena, nos satura de su amorosa presencia. Es una expansión irresistible que toca todas las esferas del ser humano. El hombre sabe que ha sido tocado por Dios. El toque de Dios es inconfundible. Sabemos que vino algo que es sobrenatural. Y eso sobrenatural que ya tiene nombre, que es el Espíritu Santo, comenzamos poco a poco a diferenciarlo. Cada vez es más palpable en nosotros. Pero el Espíritu que ha venido a nuestras vidas, si no estamos en sujeción, si no estamos en esa obediencia, el Espíritu puede ser constrictado, incluso apagado. O sea, a la hora de la hora, lo que Dios ha dado, tenemos que cuidarlo, tenemos que abonarlo. Así como la palabra no solo es cuestión de dejarla o solo ser oída, al principio oída, pero luego debe de ser estudiada y meditada. La palabra tiene suficiente como para llenarnos y darnos respuestas futuras. ¿Pueblo de Dios? Amén. Ok. Entonces, se oye su voz. ¿Quién ha oído la voz del Espíritu Santo? A ver, ¿cómo es? Como un viento. Como un viento. Bueno, como un viento. A ver, ¿cómo es la voz de Dios? ¿Cómo? Suave. Dice que hubo un profeta por ahí entonces que estaba en una montaña y ¡bla! Ahí no estaba Dios, dice. Y después rayos y no, ahí no estaba Dios. Y después un viento suave. Bueno, está bien. ¿Cómo más se oye? ¿De qué otra forma se oye la voz de Dios? Sí, yo sé que amorosa. No, ya. Sí. ¿Cómo? Audible. Ajá. A través de la palabra, en sueños. Pero voy a poner algo. ¿A quién de ustedes, estando en un estudio de la palabra, se le ha ido formando interiormente una concepción o una idea en relación a Dios? Y como que el pensamiento comenzó a fluir y comenzó a agarrar sentido. ¿Ah? Varias veces. ¿Cuántas? Muchas. Está bien. Dice, se reconocen sus pasos con signos maravillosos. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes en el sueño, si han tenido una visitación de Dios al día siguiente, dicen, el Señor me visitó? ¿Lo han sentido? Y se despierta uno al día siguiente, ya tengo respuesta. Anoche me acosté todo turulais y hoy estoy nice. ¿Sí? Micrófono. Quería compartirles que en ese sentido hay momentos en que el Espíritu Santo viene y tiene esa visitación y nos da una revelación de algo maravilloso y sin embargo a veces en la consciente nos recordamos que es lo que nos reveló porque era algo para el Espíritu, sí. Pero sabemos que nos visitó. Y no sé si a mí me ha pasado eso y quería preguntar si a alguien más le ha pasado. Porque... Sí pasa. Ahora, el Espíritu le dice a mi espíritu que soy ¿qué? Ok, ¿qué más le dice? El Espíritu Santo está instruyendo a mi espíritu. No lo instruye de una vez. Lo sigue instruyendo, le sigue dando. Amén. Ok, ¿sí? Cuando tú decías que es un proceso,
Ayer el Señor, escuchando una enseñanza, profundizaba precisamente eso en mí. Es decir, yo sé que somos templo del Espíritu Santo, Sí. ¿verdad? Pero no lo tenía tan fijo como ayer. Ok. Escuché que la palabra templo ahí es nous. Y nous se refiere al lugar santísimo. Amén. Sí. Entonces, somos el lugar santísimo de Dios. Y eso como que me hizo tener más conciencia, ¿verdad?, de que por lo tanto tenemos que caminar en santidad. El lugar santísimo. No somos ni el atrio, ni el lugar santo, sino el lugar santísimo, ¿verdad? Porque el velo ya se rompió y entonces, y hasta ese mismo lugar santísimo, hasta ahí podemos llegar. Es algo maravilloso. Maravilloso. Ahora tenemos que esclarecer. Todos nosotros somos un tabernáculo. Todos nosotros somos un tabernáculo. Templo se está refiriendo a tabernáculo. El tabernáculo tiene 3 partes. Sí las tenemos las 3. Lo más profundo es el Espíritu. ¿A dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo? A lo más íntimo. Pero resulta que a nivel del atrio todavía tenemos cosas que nos tiene que limpiar. Igual a nivel del alma. Por eso es que hay 3 diferentes tipos de luz. A nivel de afuera se habla luz lejana, si quieren lo apuntan, y de una vez que les quede. A nivel del atrio está luz de estrella lejana y luz de estrella cercana, pero está lejos todavía. A nivel del lugar santo se habla de luz de luna, y a nivel del lugar santísimo se habla de sol, la plenitud. Y en esos 3 niveles se habla de 3 etapas de vida interior. Se habla de niños, jóvenes y adultos. O otra clasificación habla de salvación, santidad y glorificación. Y otra clasificación habla de vestiduras. Vestiduras simples, vestiduras varias y el traje de la esposa de lino fino, blanco y resplandeciente. Y así es el hombre. Ahora, cada vez el concepto de que soy templo tiene que ir agarrando dimensión en función de lo que Dios dice de mí y de lo que Él me está instruyendo. A veces cuando somos niños no entendemos mucho las cosas. Cuando somos niños corremos del atrio al lugar santo y al lugar santísimo, no nos damos cuenta de lo que hay por ahí, pero Dios lo permite porque esa es la casa. Dios hace muchas cosas en nosotros. Que yo me tengo que ir en un momento, tengo otra actividad, pero me gustaría escuchar algo de esto que me parece maravilloso. 1 Corintios 6, 17, ¿verdad? Como cita central, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿verdad? Así es. Y si lo unimos a otro pasaje, dice que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, ¿verdad? Aunque está hablando de matrimonio en esa otra cita, ¿verdad? Pero esta aseveración, el que se une al Señor, un espíritu es presente con Él. Sí. Si eso fuera cierto, la iglesia ya estuviera nice. Es, pero todavía no. Claro. Es que es parte del problema. Si no nos metemos en un lirismo espiritual. Y lo que sucede es lo siguiente, por eso yo creo que esa temática cuando la presentas aquí, yo te puedo decir otra, en el cual el espíritu debe estar limpio. Y el mismo espíritu lo limpia, como es 2 Corintios 7:1, en donde el mismo espíritu está limpiando. Entonces, tenemos que entender que si ya la obra de Dios a nivel del espíritu, del alma y del cuerpo ya se hizo, otra cosa sería la iglesia. Pero la realidad no dice eso. A ver, ¿ya no pecas? Pregunto. No, a ti, ya no pecas. Si pecas, ¿por qué? Entonces, si el mismo... A nivel del alma. Entonces hay 3 partes. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Porque de otra manera, al idealizar la posición esta, tiene la impresión de que ya todo está completo, y no es cierto. Hay una cosa que sí, hemos sido trasladados del poder de las tinieblas al reino de la luz. Eso es claro. Aquí estamos. Ahora, ¿qué está haciendo Dios en nosotros? ¿Qué es perfeccionándonos? No, pero lo estás traduciendo muy literalmente.
¿Qué es perfeccionando? No es quitando las viejas mañas. Primera de Juan 3:8 dice que el Señor ha venido a deshacer las obras. ¿Y dónde las realiza? ¿A qué nivel? A nivel de nuestra alma, la cual está siendo salvada permanentemente. Perfecto. Me gustaría que viéramos 2 de Corintios 7:1, por favor. No sé si es 2 o 1 de Corintios. 2 de Corintios 7:1. ¿La puedes leer, por favor? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser. Quiere decir que el proceso se está haciendo en nosotros. Si el Espíritu estuviera unido al Espíritu 100%, nuestra fe sería perfecta, pero no lo es. Y como la fe está a nivel del Espíritu, quiere decir que hay un proceso que se está realizando sobre nosotros. ¿Me estoy explicando? Es poco a poco, es un proceso. La salvación es así. Pero el crecimiento y todo es paulatino. Vamos de uno en uno. Si todo fuera ya 100% a nivel del Espíritu, como el alma ya no le quedaría otra y no hubiera o no se perdería. ¿Por qué se pierde el hombre? Porque hay opción a decirle no todavía. ¿O no? Entonces, ¿cómo explicarías uno y el otro? Entonces ahí entramos en una especie de clic, pero voy a seguir con la clase, si no nos vamos a ir por otro lado. Entonces se reconocen sus pasos como con signos maravillosos, pero no se puede saber de dónde viene y a dónde va. Ese es el accionar del Espíritu Santo. Juan 3:8 dice, en el hombre se le sitúa en su interior en donde mora. Entonces, ¿dónde mora el Espíritu Santo? En el espíritu del hombre. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en el hombre? Llevándola a toda verdad, ¿cierto? El alma se resiste, pero el Espíritu está siendo instruido en todos los aspectos de Dios. Sigue siendo instruido. Vamos a otra. El viento, Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Primera Juan 14, 16, 17. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en nosotros? Está, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿A qué nivel acciona el espíritu de consolación? A nivel del Espíritu. No, sí, pero primariamente, ¿a qué nivel? A nivel de espíritu a espíritu, del espíritu al alma y del alma al cuerpo. O sea, hay una acción de afuera, el Espíritu Santo entra y comienza a mover a todo nuestro ser. Sí, nos está transformando. Ustedes se recuerdan los 5 ingredientes que hablamos con la reverenda Hitch, ya se robaron el cuadro, en donde hablábamos de que había niveles que todos se lo palanquearon ahorita aquí, ¿verdad? Todos los cuadros, todas las cosas, así es que ya me es difícil centralizar. Dice que a nivel del espíritu está ¿qué? La fe, la esperanza, la adoración, ¿se recuerdan? La reverencia. Si todo esto fuera así, quiere decir que a nivel del espíritu la fe sería ya perfecta, la adoración sería perfecta, la oración sería perfecta, pero todavía no. Somos guiados todavía en el espíritu para llegar a muchas cosas, ¿cierto? Estamos. Hay puntitos que yo sé que de repente van a... ¿sí? El espíritu va creciendo, Ángel. El espíritu humano para mí se va llenando. ¿Se va qué? Llenando de la verdad de Dios. Es Se va crecimiento. inundando. Es expansión, entonces. Expansión, sí. Cada vez más y más y más y más. ¿Cómo estaba el espíritu antes? Muerto. ¿En qué? En sus delitos y pecados. ¿Dónde estaba ubicado el pecado? ¿A nivel del espíritu, del alma o del cuerpo? Del alma. Pero especialmente lo que nos tenía muerto, que es el espíritu.
Ahora, el Espíritu está siendo lleno de la verdad de Dios y cada vez nuestra fe es más fuerte. Cada vez la adoración es más fuerte. Cada vez la esperanza es más fuerte. Diera la impresión de como que no recibimos las clases de la triple naturaleza de la reverenda Hitch. Sí, pero en A ver. algún momento la palabra dice, si no hubiera sido por el espíritu, pequeño espíritu que moraba en ti, en el Antiguo Testamento. No me recuerdo cuál es la cita, pero sí te la puedo pasar. Por el pequeño espíritu que moraba en ti, te hubiera yo conservado. No te entiendo. Es decir, hay una cita en la palabra. Hagamos algo, voy a terminar la clase y terminamos, si no nos vamos a meter en un montón de cosas. Entonces estamos en Juan 14, 16, 17 y vemos que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Una cosa es que Él more en nosotros y otra cosa es toda la obra que Él está haciendo en nosotros. Pero ocurre como una invasión, eso ya lo platicamos, una invasión que llena todo el ser humano. Bien, sigo. Los grandes símbolos del Espíritu Santo. La forma como la palabra ha visto o lo ha interpretado y que de alguna manera pues nos guía a entender un poquito más todo esto. Dice, es visto como la paloma y la paloma indica paz. Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. No hace mucho, me recuerdo en una reunión que una persona dijo, la única forma como el Espíritu Santo se puede manifestar es como paloma. Si no se manifiesta como paloma, no es el Espíritu Santo. Tuvimos que decirle, mira, no es así. Pero ¿quién lo sacaba de ese concepto? Bueno, después de un buen rato y de enseñarle varias citas, se comenzó a dar cuenta de que sí, efectivamente, el Espíritu Santo se puede representar de varias formas. El agua indica vida y purificación. Juan 7, 37, 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué va a correr? El Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo como agua viva? ¿De dónde dice que brota? De su interior. Y si brota de su interior, quiere decir que brota del Espíritu. Y si brota del Espíritu, quiere decir que está llenando el Espíritu, está llenando todo. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, o sea, no había subido. Cuando Jesucristo subió, fue cuando pudo enviar el Espíritu Santo. Es necesario de que yo muera, es necesario de que yo padezca, es necesario de que yo me vaya para que les envíe el Espíritu Santo. El Espíritu de Él. Ajá. Así es. El aceite indica luz, sanidad y ungüento. Hay otros que piensan que el Espíritu Santo solo tiene una manifestación. Pero si nos vamos al lugar santo, sabemos que está el candelabro. ¿Y el candelabro tiene 7 lámparas? ¿Qué significan esas lámparas? Es el Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios, ¿cierto? Mateo 25, 1, 4. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. En este caso no nos dejamos llenar o no permitimos que el Espíritu haga su efecto en nosotros. Quiere decir que nos resistimos al Espíritu. ¿Perdón? Y nuestra lámpara se va apagando, o sea, podemos apagar nuestra lámpara. O sea, primero la podemos constrictar y luego la podemos apagar. Y aquí están las vírgenes insensatas. Sello indica propiedad, pertenencia, identidad. Efesios 4:30.
y no constrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Si fuimos sellados, ¿en qué parte fuimos sellados? A nivel del Espíritu. Y si fuimos sellados, ¿puede el hombre perderse? ¿Un cristiano puede entrar en apostasía? Entonces, sí, estoy hablando de eso, perdón, tal vez no me expliqué. O sea, de parte de Dios tenemos el ancla segura. De parte de Dios está servido todo. Pero de parte de nosotros puede pasar algo. Entonces es nuestra rebelión la que desata. Dios nos amarra y nosotros nos podemos desatar. Entonces se puede perder. ¿Cierto? Ok. El viento indica suavidad, poder, invisibilidad. Y tenemos varias citas. Juan 3:8 y Hechos 2:1-12. Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, entre la palabra y el Espíritu son las dos aceras en las cuales podemos caminar con seguridad. ¿Cierto? Ok. ¿Ustedes se recuerdan cuando hablamos de qué pasa con una persona pagana cuando muere? Su cuerpo va a la tierra y su alma al infierno. ¿Y su espíritu? Regresa. ¿Y el espíritu qué pasa con el espíritu de esta persona pagana? De alguna manera Dios lo tiene ahí en reserva. ¿Qué pasa con una persona que es cristiana? ¿Su cuerpo va a dónde? A la tierra. ¿Y su espíritu? Al cielo. ¿Y su alma? Al cielo. ¿Se van dando cuenta de las diferencias? ¿Qué pasa con las personas que mueren en pecado y separados de Dios? ¿Y a dónde va su espíritu? No, el espíritu no va al infierno. Su alma va al infierno. El espíritu no va al infierno. Hay espíritus impuros. Lo vamos a estudiar en otro momento. Ok. Hechos 2:1-2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué los llenó? ¿Qué llenó el Espíritu? Todo. Llenó su espíritu, su alma y su cuerpo. En ese momento, en cuando es la efusión del Espíritu Santo, por primera vez uno se siente lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Y al poco tiempo como que se va dando uno cuenta de que esa llenura que se llama el primer amor, con el tiempo que va pasando, si uno no entra en docilidad. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? El Señor les reclamó. Pierde su primer amor. ¿Cómo se puede perder el primer amor? Si no alimenta el espíritu, ¿qué pasa? Si no se alimenta el espíritu, ¿qué pasa? Si no nos alimentamos con la palabra, ¿qué alimenta la palabra? ¿El alma? Nah. ¿Qué alimenta la palabra? Entonces el espíritu necesita comer. Si no come, ¿qué pasa? Se debilita. Entonces, si el espíritu llena 100% el espíritu, no deberíamos necesitar eso. Pero necesitamos ¿qué? Palabra, comer. El espíritu se tiene que crecer en espíritu, crecer en sabiduría, crecer en entendimiento. Termino esto y platicamos. El fuego indica calor, presencia, purificación, consumir. Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, dígame, ¿de cuántas maneras se puede manifestar el Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu? Purifica. Cuando el Espíritu viene a mi vida, ¿puede sondear mi espíritu? Sí. ¿Puede sondear el Espíritu de Dios? Sí. Si sondea el Espíritu de Dios, ¿me puede dar noción del Espíritu de Dios a mi espíritu que todavía no conoce muchas cosas? Amén. Entonces quiere decir, mi espíritu está siendo educado.
escudriñado, esa es la palabra. Y cada vez me está quitando sombras y miedos, porque si el pecado habitaba ahí, ¿qué dejó el pecado? Aparte de un montón de cosas. ¿Dónde está el temor? A nivel del alma, momentito. Hay personas que dicen, ya perdí la salvación, momentito. ¿Quién te dice que la perdió? ¿Qué hiciste para pensar que la perdiste? Entonces hay que escudriñar a esta persona para saber dónde está el engaño. Cuando hay engaños espirituales, ¿dónde están los engaños? Hay engaño a nivel del cuerpo, hay engaño a nivel del alma y hay engaño a nivel del espíritu. Por el tiempo, voy a parar aquí. Seguimos el próximo lunes y por favor traigan sus dudas y si es necesario hacemos una mesa redonda. ¿Ok? Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, gracias por darnos conciencia de quiénes somos, de quién eres tú, y hacernos ver de la gran necesidad que tenemos de ti a cada momento. Gracias, Señor. Danos esa gracia, esa misericordia para buscarte todos los días, en la palabra y a través de tu Santo Espíritu. Danos la gracia para salir de donde estamos y para crecer en estatura espiritual. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén y amén. El Señor les bendiga.